Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Te saluda el profe Lalo Sonaligue. Vamos a compartir esta media hora, pero antes te saludamos a vos y a todos los que están viendo este programa a través de las redes sociales o a través de radios, escuchándolo como Radio El Mundo, su cadena celeste y blanca, LB7 Radio Tucumán, la gigante del norte argentino, en el sur del país FM General Fernández Oro en Río Negro, a todos los que escuchan Cadena Máxima, con todas las repetidoras que están distribuidas en toda la provincia de Salta, FM Municipal de Vaqueros, La Candelaria, El Jardín y El Tala, Radio San Martín y FM Estéreo en Rosario de la Frontera, Radio Alma Fuerte en Buenos Aires, Retro Radio Metán en la familia Quipildor, FM Banda Sur, la radio del Chaco salteño, nuestros hermanos de Venezuela, Radio Terapia Digital, Amazonas Venezuela, y Mágica TV, en Paraguay, Imagen Radio Pi, México, La Mega, Guanatosim FM, Bolivia, FM Río Sol Tarija, Ecuador, Fortaleza Radio TV. Y también Canal 10 de Salta, Cable Express de Salta, Somos Jujuy, Flow para todo el país y a través de todos los que comparten las redes sociales. Cuando era niño en la primaria, mi padre era docente, trabajaba en la zona rural, en el campo, maestros, los lunes viajábamos, primero en colectivo hasta que después se compró un Renault 4S, una máquina chiquita, hoy lo vemos en el tiempo y era un autito, pero en ese tiempo tener un Renault 4S era tener una 4x4 prácticamente. Era un motor impecable, fuerte, una gran velocidad para ese entonces, en caminos mucho más complicados que los de ahora, aunque ahora tampoco no están tan buenos los caminos, pero esos eran realmente peores. Y entonces el lunes y después el viernes nos volvíamos a Rosario de la Frontera, poco más de 100 kilómetros que recorríamos con mis hermanos más chicos, con mi madre, y nos quedábamos ahí en la escuela toda la semana. Cuando volvíamos de seguir y venir, mi padre tuvo la brillante idea de poner como una especie de negocio ambulante. Se dio cuenta que la gente, por ejemplo, en el campo, quería comer el pan francés, estaba ya como acostumbrado a comer siempre el pan amasado, tortillas amasadas en esos hornos de barro que le ponían leña, y también querían probar de vez en cuando las tortillas, los roquetes, unas facturas, unas medialunas que traían de la ciudad. Entonces el papá, cuando el domingo a la noche lo cargaba el Renault 4S, primero empezó con pan, después le empezó a poner frutas. Como el baúl era chiquito, ya le daba vuelta a los asientos de atrás, íbamos todos amontonados ahí, pero allá en los asientos también iban los cajones de uva, de manzana. Empezó a llevar, ese tiempo había cassette para los más jóvenes, una cinta que estaba dentro de una caja de plástico que se lo ponía ahí en un grabador, así que les llevaba y les vendía cassette. Y después ya le llevaba vino también en Damajuana, así que después ese negocio empezó a crecer y siempre en el Renault 4S. Así que los domingos a la tarde era que llegaba él con sus cajones de uvas y había que poner en bolsitas y que pesábamos y estábamos ahí toda la tarde. Y bueno, yo hacía ese trabajo obligado, porque mi papá me decía, tenés que hacerlo, y bueno, ahí lo hacíamos. Y luego él enseñaba la clase a la mañana y a la tarde empezaba con su reparto.
Y en uno de esos caminos, que eran picadas o senderos en los obrajes, un lugar que se trabajaba la madera, el quebracho, el algarrobo, después se lo llevaba a hornos en donde se fabricaba el carbón, también se trabajaba con las pieles de animales y se estaba desmontando todos esos terrenos para que ese tiempo era poroto y sorgo y luego ahora es la soja. Pero allí en la escuelita que estaba ubicada a la par de una laguna, allí transcurrían muy lentamente mis días, excepto estos días más agitados que eran cuando teníamos que cargar el auto y salir a repartir. En una de esas salidas por la tarde a una localidad que debía estar a 15, 16 kilómetros de la escuela donde nosotros estábamos, Río del Valle se llamaba esa localidad, y el día estaba como muy cargado para llover. Es una zona donde llueve habitualmente mucho, una zona subtropical. Entonces, bueno, lo mismo se manda papá y nos vamos a llevar una familia que estaba justamente al lado del río, llamado Río del Valle. Ahí había como un puesto en medio del monte, una casa con un señor que tenía sus animales, y bueno, entonces también generalmente hacía una buena compra ese señor. Así que íbamos para ahí, no era dejarle las cosas y volver, sino que también nos invitaban a un mate, charlaban las novedades que traían del pueblo. A veces el diario, que era un medio de estar comunicado con la civilización, aparte de la radio. Era muy importante también la venta de las pilas para las radios, ya que no había corriente eléctrica en esos lugares. Mientras tanto, yo jugaba con algunos chicos que estaban ahí, jugaba al fútbol, mientras lo esperaba. En esa charla, que se hizo muy larga y como ya se veía venir, se largó a llover mucho, una lluvia realmente muy fuerte, así que nos quedamos en la casa de ese puestero. Pasaron las horas y bueno, cuando paró de llover volvimos. Cuando regresamos eran, reitero, unas picadas en medio del monte. Cuando hablo de picadas, unas huellas un poquito más anchas donde pasaba el auto y las ramas raspaban el vidrio, raspaban la pintura. Es decir, que el ROR 4S es como un tanque de la Segunda Guerra Mundial, no les pasaba nada a la pintura. Los autos nuevos de ahora los raspas ahí y ya quedan marcados, ¿no? Se metía, podía pasar un puerco espín por encima y nada, no se rayaba nunca. Y en medio de las ramas, así, por esos caminos de barro, hasta que en un momento ya no pudimos avanzar más. Patinaba. Entonces, bueno, nos bajamos, dentro de todo el auto estaba liviano, ya habíamos dejado la carga, pero había que salir y ya estábamos de noche. Y bueno, yo iba a la primaria, era chico y ya me entró una desesperación, un miedo. Si bien estaba protegido porque sabía que estaba el papá, pero en medio del monte, allí, en medio del barro, en ese tiempo no había teléfono celular, no había cómo comunicarse, la situación no era de las mejores. Entonces allí yo recuerdo que me vio ese desánimo que tenía yo, porque yo empujaba, o intentábamos empujar los dos y no se movía el auto. Viendo mi desánimo, mi padre me miró a los ojos y me dijo, Lalo, no te rindas tan fácil, veamos. Y le digo yo, pero no es que me quiera rendir, sino cómo hacemos para salir de este barrial. El ROR 4S estaba con dos de sus ruedas totalmente hundidas en un barro, entonces no daba un punto de apoyo, por lo tanto las ruedas giraban, patinaba y no podía salir. Y lo intentábamos levantar, pero nuestras fuerzas no daban para levantar. Entonces hay que intentarlo. Yo recuerdo que mi padre buscó unas ramas, unas maderas, y la puso de tal manera debajo de las ruedas como para que haga un punto de apoyo en algún momento, y cuando empujé, él aceleraba y hizo contacto la rueda con esas maderas que él había puesto ahí atravesadas, y entonces hay un saltito, que era livianito, el 4S, y pudimos salir, todo totalmente embarrado, ni que hubiésemos jugado un partido de rugby de los Pumas contra Inglaterra. Terminamos totalmente embarrados, pero
ya tranquilos y felices, y de noche llegamos a la casa, que era en la escuela, después de esta travesía, y a mí me quedaban resonando en mi mente, resonando esas palabras que me dijo mi padre: no te rindas tan fácil, Lalo, no te rindas tan fácil. Yo creo que es una gran enseñanza que nos debe quedar a todos en nuestra vida, de no rendirnos tan fácil en las adversidades, no rendirnos en las dificultades de la vida. Comentaba con una profesora, yo soy docente también, he trabajado mucho en la secundaria, y charlábamos que generalmente cuando terminan el último año, cuando egresan en quinto, todas las frases que ponen ahí en el telón, en las tarjetitas, en las invitaciones, en las fotos, hay una sola palabra que se repite: éxito, que tengas éxito, 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 éxito. Y es como deseo, está bueno, ¿no? Está buenísimo que tengas éxito, pero de allí a que todos los egresados de todos los colegios, su vida sea exitosa, es como que ahí te da a entender, sí, todos van a triunfar, uno va a ser médico, otro va a ser astronauta, el otro va a llegar a Marte, pero pasan un par de años y en los grupos de WhatsApp donde están empiezan a comentar: che, ¿qué es de tu vida? Y nos damos cuenta que la vida no es tan sencilla o tan simple, sobre todo cuando ya el alumno tiene que tomar una decisión que va a hacer. Una cosa es cuando vas hasta la secundaria, como que estás contenido, pero después tenés que elegir una carrera, capaz que te gusta una carrera y no era lo que vos pensabas, o querés una carrera y tu papá no tenía plata para estudiar eso, y terminas trabajando el resto de tu vida en algo que no te gusta. Yo conozco mucha gente de esa, que espero que no seas vos, de esa gente que vive en un trabajo que no era el trabajo para él, que en realidad hubiese querido ser otra cosa, pero bueno, tiene que mantener los hijos, tiene que mantener su familia, y no está bien, ¿no? Es como que no está. A ver, nuestro trabajo debe ser por algo más grande que solamente por plata. Si vamos a trabajar solamente por plata, somos muy pobres, en todo el sentido de la palabra. Cuentan que una vez llegó un hombre a un pueblo, y en ese pueblo estaban haciendo una construcción. Se acerca a uno de los obreros, este hombre, y le dice: ¿qué estás haciendo? Estaba martillando. Entonces, ¿qué no ves que estoy martillando? ¿Que sos ciego, que no ves? Bueno, no te enojes, pero estoy trabajando, no me queda otra. Tengo 6 hijos que mantener, y hasta mi suegra está en mi casa, así que mira vos si no voy a tener que martillar. Y siguió. La cara del hombre lo decía todo. A la par había otro que estaba también martillando unas piedras, reitero, haciendo un edificio. Y este hombre le pregunta: ¿qué están haciendo? ¿Y qué no ves que estábamos trabajando? Yo quería estudiar otra cosa, no pude. Lo único que hay en este pueblo es esta obra pública. Así que la obra pública da trabajo, estoy en esto. No me queda otra, estoy haciendo eso. Y había un tercero que estaba haciendo lo mismo, con un martillo pegando a las piedras, pero estaba feliz, su rostro decía otra cosa, su mirada era distinto. Y se acerca también y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Él se levanta, respira hondo, mira hacia un costado y le dice: ¿no ves? Estoy haciendo una catedral. Es decir, que él estaba trabajando, estaba cobrando su sueldo porque no estaba trabajando gratis, pero estaba viendo que trabajaba por algo más. Estaba trabajando para construir una catedral, para construir algo más grande. Pues eso pasa cuando, vuelvo al tema, en la secundaria nos dicen éxitos, pero después cuando vos sales a la vida terminas como algunos otros, estos dos que te di el ejemplo, de ese que trabajaba solamente por la plata y el otro porque no había podido hacer otra cosa. Sin embargo, el verdadero éxito no está en el éxito como lo vea el mundo, como el mundo lo ve,
sino está en poder cumplir el propósito que cada uno tiene en esta vida, que es totalmente distinto. Tu propósito es distinto al mío, pero en el cumplir ese propósito no son fáciles las cosas. No son fáciles las cosas, desde todo punto de vista, porque en la vida todos tenemos una dificultad, o todos llevamos cruces, todos tenemos problemas en la familia, cosas que vencer, no son fáciles las cosas en la vida, y requieren sobre todo esto del esfuerzo, del sacrificio, pero primero y antes que nada es el ideal, ¿sí? O sea, ¿para qué vivo? ¿Para qué vives? ¿Sos una planta? ¿Sos un vegetal? ¿Sos una piedra o sos un ser humano? ¿Para qué vivís? ¿Vivís para pagar impuestos? ¿Vivís para que hoy es lunes, martes y digas, bueno, ¿cuándo va a ser el viernes? ¿Cuándo va a ser sábado para ir a bailar? Y después el lunes otra vez una vida de hastío. ¿Para qué vives? ¿Cuál es la razón de tu vida? Mira que los años pasan, mira que el tiempo pasa. Se nos va como una arena entre los dedos, como el agua entre los dedos. Así se va el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo con este tiempo que Dios nos regala? Dios nos puso acá con un plan, con un propósito, que vos sabrás cuál es. Cada uno tiene su plan, yo tengo los míos. Y uno va atrás de eso. Y allí, en esa lucha, en ese caminar, no es fácil. Pero nosotros tenemos que tener un porqué vivir. Si tenemos un por qué vivir, vamos a tener un por qué morir. Y ya no le vamos a tener miedo a la muerte. Quizás todos tenemos un temor a la muerte, o cómo va a ser la muerte. Si una enfermedad, un accidente, se te cae un piano en la cabeza, no sé, cómo va a ser la muerte. Ese momento de la muerte es un momento duro, difícil. Yo me acuerdo que mi madre sabía decir: yo, mirá, quiero morir de un ataque al corazón. No quiero estar, dice, con una enfermedad larga, dando trabajo a ustedes. Yo quiero una muerte rápida. Y parece que Dios le escuchó a mi madre, porque ingresó a la mañana al hospital y a la noche falleció. Bueno, ese caso, pero todos vamos a morir. Pero no se trata de cómo vamos a morir, sino por qué vamos a morir. Es decir, como dice esa canción que cantaba Mercedes Sosa, que la muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. ¿Recuerdan? Que la muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, que en mi vida haya podido hacer lo suficiente. Hay algunos que ya lo habrán escuchado, eso que dicen que en la vida hay que hacer 3 cosas o 4. Primero, plantar un árbol, o primero sería tener un hijo, hija, plantar un árbol, escribir un libro, y otros le agregan ahora donar órganos. Si haces eso, más o menos ya has cumplido tu finalidad. Pero va mucho más allá, porque podés tener hijos, pero no ser padre. Hay muchos que tienen hijos, tanto mujeres como varones, que tienen hijos y después los abandonan. Y no, la función es ser padre, que es algo mucho mayor que ser simplemente tenerlo. Escribir un libro no se trata de mandar a la imprenta y poner cualquier cosa, sino que nuestra vida sea también como un libro, dejar huella ahí donde estamos, pero huella buena, huella positiva en los ambientes donde vivimos. Que nuestro paso por la vida se lo pueda recordar con... El otro día me tocó ir al velorio de la mamá de un amigo, Rodolfo se llama mi amigo, Puki le decimos, y su mamá falleció, tenía una neumonía, se había complicado ya, persona mayor, y bueno, estamos ahí en el velorio, y estaba un sacerdote, el padre Gustavo, y le invitó a la gente que digan algo, una palabra, algo que puedan decir de esa persona. Y qué lindo lo que dijeron la gente. Esta persona amó no solamente a sus hijos, sino crió nietos, una persona que crió a vecinos, y ahí estaban esas personas llorándola. Eran la huella misma de toda una vida gastada por esa señora en el amor a criar esos chicos, a mandarlos a la escuela, a acompañarlos, a horas de llevarlos al hospital, de traerlos, de amamantar a los más pequeños.
es decir, una vida de ama de casa, una vida maravillosa, una vida de dejar huella. Porque esto de dejar huella no se trata de ser, qué sé yo, de descubrir la vacuna contra el cáncer, que sería bueno que lo hagas, pero en las cosas pequeñas dejar huella, como mamá, dejar huella como papá. Capaz que no estás con tus hijos, pero sí sos un papá presente, que no te borras, que no se trata de darle una cuota alimentaria, se trata de compartir un momento en la cancha, escucharlo, aconsejar, estar, que puedas dejar huella como abuelo, que puedas dejar una huella como abuela, que puedas dejar huella en esta vida. De eso se trata, pero para eso se necesita luchar. A veces uno es como que se rinde y dice, este mundo está todo dado vuelta, los valores están invertidos, ¿para qué seguir si ese que no trabaja, ese que anda en las drogas, tiene los mejores autos, las mejores casas, vive en un country, y yo que vivo trabajando, apago las deudas? Sin embargo, no se trata de eso. La felicidad consiste en hacer bien lo que tenemos que hacer, en ser lo que debamos ser. Como decía San Martín, serás lo que debas ser o no serás nada. Serás lo que debas ser o no serás nada. ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras chico, cuando eras adolescente? Quiero ser bombero. Mi hermano sabía decir, quiero ser camionero. Y todos le preguntábamos cuando era chico, Sergio, ¿por qué quieres ser camionero? Y él decía, porque quiero llevar a mi mamá para que conozca toda la Argentina. Porque mi mamá era ama de casa y no salía, y él de chiquito ya veía que se quería llevar a la mamá que conozca la Argentina y quería ser camionero. Después, bueno, se hizo grande, se olvidó de ese sueño. Pero qué lindo que podamos volver a tener un para qué vivir. Y entonces cuando tengamos que morir, hayamos cumplido nuestro deber. He combatido el buen combate, decía San Pablo, he conservado la fe. Llegó al fin de sus días San Pablo, miró para atrás y vio que su vida había tenido sentido, que había escrito cartas, que había visitado comunidades, que había curado personas, que había predicado la palabra, que había discutido y peleado también con Pedro, con los otros cristianos, porque tenía su postura. Había sido feliz porque había dado todo. Es como los jugadores de fútbol. Yo soy hincha de Racing, en la Argentina soy hincha de Racing, que tuvo una temporada bastante complicada, 35 años sin salir campeón. Por eso yo digo que ser cristiano, ser hincha de Racing es parecido, ¿no? Porque es llevar la cruz, es no rendirse y salir adelante. Entonces, en ese tiempo de lucha, en ese tiempo de esfuerzo, en ese tiempo de sacrificio, nosotros también, como la hinchada de Racing con sufrimiento, debemos salir adelante y luchar, porque en algún momento las buenas ya van a venir, en algún momento las cosas se van a dar, pero yo tengo que saber a dónde voy, a dónde está dirigida mi vida, cuál es mi ideal. Y mi ideal debe ser Cristo, debe ser Cristo. Como decía Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Por eso, en esta jornada, Dios también me dice y te dice a vos, como mi padre me dijo alguna vez, Lalo, no te rindas. Hoy también Dios te está diciendo a vos y me está diciendo a mí, por tu nombre, te dice, no te rindas. Sigue luchando por esos sueños que tenías cuando eras niño. No te quedes adormecido en una vida vacía en la que solamente vivas para pagar deudas, en la que solamente vivas para cumplir con tu trabajo, para hacer lo que tienes que hacer. Que vuelvas a tener el entusiasmo de saber que las cosas ordinarias que haces tienen un valor extraordinario. Que como en la película Gladiador, cuando el general Máximo le dice a sus soldados, antes de la batalla frente a los germanos, les dice a los soldados, todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes hacen en la tierra, tendrá eco en la eternidad. Por eso, qué lindo que también nosotros sepamos que todo lo que hacemos en esta tierra tiene eco en la eternidad. Y hoy Jesús te dice, como mi Padre me dijo a mí,
no te rindas. La vida te dará golpes, pero levántate. No importa las veces que caiga, sino las veces que te levantes. La vida te dará problemas, habrá enfermedad, habrá dificultades, habrá rupturas familiares, habrá pérdida, habrá lágrimas. Pero yo estoy contigo, dice el Señor, y estaré contigo hasta los fines de la tierra. Ánimo, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Por eso en esta jornada le decimos: Espíritu Santo, ven y dame fuerza para esta semana, para lo que queda de este mes, de este año y de mi vida, pueda cumplir el propósito que tú me has dado en esta vida, que pueda ser feliz, porque no soy un vegetal o un animal, tengo un propósito en esta vida, tengo razón, tengo imaginación, tengo memoria, tengo voluntad y capacidad de amar. Dame tu Espíritu, Señor, para que pueda dejar huellas de donde vivo, en mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos, con mis vecinos, en mi trabajo y en mi estudio, que pueda ser luz en este mundo oscuro, para gloria de Dios. Amén y amén. Espero que podamos vencer las dificultades de la mano de Jesús, de no rendirnos, de hacer que nuestra vida tenga un propósito, de que nuestra vida valga la pena, de que cuando estemos por morir no sea en vano, sino miremos para atrás y digamos: la pucha que valió la pena vivir, la pucha que valió la pena superar esa dificultad, enjuagarse esas lágrimas, levantarse y salir adelante. La pucha que valió la pena estar con Jesús, que es camino, verdad y vida. Muchas gracias por haber compartido esto que es Momentos de Reflexión. Puedes volver a ver el programa o seguir los mensajes en YouTube, en Facebook, en otras las redes sociales de Lalo Solaligui. Gracias a los dueños de las radios, los canales de televisión, los que comparten este humilde instrumento de evangelización. Que tengas una hermosa semana, que seas feliz. Cuánto te ama Dios, que tengas paz. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto